Hola, soy Camila, y durante años mi familia tuvo una única certeza sobre mí. Esa muchacha nunca se va a casar. Es muy exigente, muy soñadora, demasiado selectiva. Crecí escuchando esos comentarios en cada reunión familiar. Mis tías hacían apuestas, mis primos se burlaban, y mis padres, aunque trataban de ocultarlo, también dudaban. Cada relación mía era un desastre, y la frase se volvió casi un himno en mi propia casa. Yo me reía, pero por dentro me dolía. No porque necesitara casarme, sino por la seguridad con la que todos afirmaban algo sobre mi vida como si fuera una sentencia. Nunca pensé que la mirada de mi familia pudiera cambiar tan rápido. Durante años crecí escuchando las mismas frases una y otra vez. Esa niña no se va a casar jamás. Es muy soñadora, muy exigente, muy rara. Yo me reía, pero por dentro dolía. No porque necesitara casarme para demostrar algo, sino porque ellos hablaban como si mi destino estuviera sellado, como si yo fuera incapaz de ser amada de verdad. Pero todo comenzó a cambiar una tarde cualquiera, cuando llevé a casa al hombre que nadie esperaba. Se llamaba Leonardo. Y aunque vestía sencillo, tenía una elegancia natural que hacía que cualquiera se girara a verlo. Lo presenté con nervios, preparada para las típicas miradas de juicio, pero esta vez no llegaron. Lo que sí llegó fue un silencio pesado, casi incómodo, como si todos intentaran descifrarlo sin éxito. Mi mamá lo saludó primero. Cuando le estrechó la mano, noté cómo sus ojos se detuvieron en ese reloj discreto pero impecable. Mis tías cuchicheaban, mis hermanos observaban, y yo, en medio de todo, sentía una mezcla extraña de orgullo y miedo. Porque aunque nadie lo sabía todavía, yo sí. Leonardo era millonario. Un hombre que podría comprar 3 veces la casa donde estábamos parados. Y aún así, ahí estaba, sentadito en la sala de mi familia, sonriendo con humildad, respondiendo preguntas simples como si su vida no estuviera rodeada de lujos, negocios y una agenda que la mayoría nunca entendería. La forma en la que él miraba a mi familia, con respeto, con paciencia, con sinceridad, empezó a desarmar poco a poco las dudas de todos. Pero había algo más, algo que mi mamá notó antes que nadie. La forma en la que él me miraba a mí, como si yo fuera su decisión más importante. Y justo cuando la conversación comenzaba a ponerse interesante, decidí aprovechar el momento. Antes de seguir, si te gustan estas historias reales, llenas de giros inesperados, suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de escuchar no solo va a sorprenderte, va a dejarte sin palabras. Fue justo después de esa frase que todo cambió. Leonardo pidió permiso para hablar y mi familia, que jamás se callaba, se quedó en silencio. Quiero decir algo, dijo él, mirando a todos con una seguridad que me erizó la piel. Estoy aquí porque amo a su hija, y porque quiero pedirles algo que cambiará su vida y la mía para siempre. Ese fue el instante en que supe que mi familia, por primera vez en años, estaba a punto de tragarse cada palabra que habían dicho sobre mí. Y sí, se la tragaron entera. La sala quedó tan silenciosa que podía escucharse el reloj de la pared marcando los segundos. Nadie respiraba profundamente, nadie movía una silla. Hasta mis hermanos, que siempre encontraban algo para burlarse o molestar, estaban inmóviles, atentos, casi tensos. Leonardo los miró a todos, pero especialmente a mi mamá. Y con esa serenidad que lo caracterizaba, tomó aire antes de continuar. Yo no vine solo a conocerlos, vine a pedir la bendición para casarme con su hija. El silencio se volvió más pesado. Mi mamá abrió la boca como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió. Mi papá se acomodó en la silla, incrédulo. Una de mis tías dejó caer la taza de café, que rodó por la mesa sin romperse, como si hasta la porcelana hubiese entendido la magnitud del momento. ¿Casarse? Fue lo único que alcanzó a decir mi papá, con los ojos entrecerrados. Sí, señor, respondió Leonardo sin temblarle la voz. Quiero casarme con ella. Y quiero hacerlo bien, respetando a su familia, porque ella es lo más importante que tengo. Yo no sabía qué hacer con mis manos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Y entre orgullo y nervios, también había miedo, porque sabía lo que vendría después. Las miradas, las sospechas, las preguntas que mis tías eran expertas en disfrazar como preocupaciones. Y no tardaron en llegar. ¿Y usted? ¿A qué se dedica?, preguntó mi tía Clara, con esa sonrisa falsa que usaba cuando olía dinero. Leonardo sonrió con respeto. Tengo algunas empresas. Nada complicado, dijo,
restándole importancia. Esa respuesta solo encendió más curiosidad. ¿Algunas?, replicó mi primo, bajando el celular por primera vez en todo el día. Mi mamá frunció el ceño. Ella no era tonta. Esa manera de evitar detalles, esa calma elegante, ella sabía que detrás había algo grande. Fue entonces cuando cometió la pregunta que nadie se había atrevido a hacer. ¿Y usted? ¿Está seguro de que ama a mi hija?, dijo mi mamá, con una frialdad que solo usaba cuando dudaba de alguien. Leonardo se volvió hacia mí. Y en ese instante, la sala entera desapareció. Me tomó la mano, sin vergüenza, sin miedo, sin medir reacciones. «La amo», dijo. «La amo desde antes de que ella misma lo creyera posible. Y quiero darle una vida donde nadie vuelva a subestimarla». Esa frase cayó como un balde de agua hirviendo sobre todos. Porque sin decir nombres, sin señalar a nadie, él había dejado claro que conocía mi historia. Y que venía preparado a enfrentarla. Mi mamá desvió la mirada. Mis tías se quedaron sin palabras. Mi papá respiró hondo, como si una parte de él hubiese recibido un golpe directo al ego. Y aún así, nadie estaba preparado para lo que vino después. Leonardo sacó un pequeño estuche del bolsillo de su chaqueta. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Esto es para ella», anunció. «No por compromiso, sino porque quiero que sepa que está a punto de comenzar una vida que siempre mereció, aunque muchos no lo vieran». Mi familia contuvo el aliento. Yo también. Porque ese estuche, esa caja tan pequeña, era el inicio de una sorpresa tan grande que dejaría a toda mi familia completamente callada. Cuando Leonardo puso el estuche sobre la mesa, mi familia se inclinó hacia adelante sin siquiera darse cuenta. Era como si todos hubieran sido jalados por un mismo hilo invisible. La cajita era negra, elegante, sencilla, pero algo en su presencia hacía que pareciera más pesada de lo normal, como si escondiera un destino dentro. Leonardo la abrió lentamente. Y entonces, el aire se rompió. Ahí estaba. Un anillo que no parecía de este mundo. Un diamante grande, pero delicado, rodeado de una forma tan fina que incluso mis tías, expertas en identificar lo caro, supieron al instante que eso no era cualquier joya. Mi mamá llevó una mano al pecho. Mi primo soltó un leve «¿qué?». Y mi papá simplemente se quedó mirando, como si intentara calcular mentalmente una cifra que lo superaba por completo. «Esto», susurró mi tía Clara, «esto es demasiado». Pero Leonardo habló antes de que alguien pudiera soltar un comentario venenoso. «Sé que este anillo puede parecer mucho», dijo con calma, «pero para mí, ella vale más que todo lo que tengo». Y ahí fue donde el ambiente explotó. Porque esas palabras no eran un halago barato. No eran un cliché improvisado. Eran la clase de frase que se dice cuando no tienes nada que esconder. Mi mamá tragó saliva. La vi debatirse internamente entre la sorpresa, el orgullo y el temor. Ella me conocía, sabía que yo no buscaba dinero. Sabía que no era superficial. Sabía que nunca habría aceptado a un hombre solo por lo que posee. Pero también sabía esto. Toda mi vida, mi familia había dudado de mí. Habían dicho que yo nunca conseguiría a alguien decente, que siempre apuntaba demasiado alto, que no sabía lo que quería. Y ahora, frente a ellos, estaba un hombre que no solo quería compartir su vida conmigo, sino que podía darle la vuelta al mundo con una sola decisión. «¿Por qué mi hija?», preguntó mi papá, con voz grave pero sincera. La sala se quedó otra vez en silencio. Leonardo lo miró directamente a los ojos. «Porque ella no me miró como todos los demás», respondió. «Porque nunca le importó quién era, cuánto tenía o qué podía ofrecer. La primera vez que la vi, supe que ella era real, y eso es algo que casi nadie es conmigo». Mi papá bajó la mirada, como si no esperara una respuesta tan limpia, tan honesta. Pero mis tías no se resistieron a intervenir. «¿Y qué intenciones tiene usted realmente?», preguntó una, intentando sonar cortés, pero con veneno detrás. Leonardo sonrió. Una sonrisa tranquila, imperturbable. «Casarme con ella», respondió. «Y cuidarla mejor de lo que ustedes creen posible». Mis tías quedaron congeladas. Mi mamá, por primera vez, sonrió muy levemente. Mi papá respiró profundo. Y entonces, Leonardo tomó mi mano y dijo algo que hizo que todos se quedaran sin palabras. «Si ustedes no me aceptan, igual voy a casarme con ella. Porque su felicidad no depende de la aprobación de nadie». Yo sentí que el corazón me explotaba. Era la primera vez que alguien me defendía frente a mi propia familia.
Y esa fue la frase que rompió la historia en dos. Porque justo después, mi papá se levantó y caminó hacia nosotros. Todos contuvieron el aliento. Todos esperaban un no rotundo. Pero lo que dijo, nadie lo vio venir. Mi papá se levantó despacio, como si cada paso que daba pesara toneladas. Tenía la mirada fija en Leonardo, pero no era una mirada de enojo, era otra cosa. Algo que ni yo misma podía descifrar. Mis tías se enderezaron en las sillas, listas para presenciar el drama familiar que llevaban años esperando. Mi mamá entrelazó las manos, inquieta. Mis hermanos contenían la respiración. Cuando mi papá finalmente llegó frente a nosotros, se quedó callado unos segundos. Miró el anillo. Miró a Leonardo. Y luego me miró a mí, como si estuviera viendo todas las veces que yo había sido subestimada, ignorada o burlada por la misma gente que ahora no sabía qué pensar. «Tú hablas muy seguro», dijo por fin, con la voz grave. «Y eso está bien. Pero aquí no se trata solo de dinero, ni de anillos, ni de empresas. Se trata de mi hija». Leonardo no retrocedió ni un centímetro. «Lo sé, señor. Por eso estoy aquí». Mi papá lo analizó, como si quisiera encontrar una grieta, una mentira, una intención oculta. Pero no encontró nada. Entonces suspiró, y lo que soltó fue una frase que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. «Si vas a casarte con mi hija, más te vale cuidarla. Porque ella ha sufrido más de lo que tú imaginas. Y si vienes a cambiarle la vida, hazlo para bien». La sala entera se quedó muda. Mis tías parecían estatuas. Mi mamá se llevó las manos a la boca. Yo, simplemente no podía creerlo. Pero aún faltaba lo más inesperado. Leonardo dio un paso adelante y extendió la mano. «Gracias, señor. No voy a fallarle». Mi papá dudó, un segundo, tal vez dos. Y luego le estrechó la mano con fuerza. Ese apretoncito, ese gesto mínimo, fue más explosivo que cualquier grito. Fue la señal que confirmó que mi papá lo aceptaba. Mi familia, que siempre había repetido que yo jamás iba a casarme, tuvo que tragar sus palabras justo ahí, en su propia sala. Mis tías comenzaron a cambiar la postura, ya no altivas sino interesadas, ya no desconfiadas sino curiosas. Y en cuestión de segundos, pasaron de «¿Quién es este tipo?» a «¿En qué trabaja exactamente?» y «¿Dónde se conocieron?», como si quisieran reescribir la historia desde cero. Pero Leonardo no les dio tiempo. Me miró, tomó mis dos manos frente a todos y dijo: «Quiero que sepas algo. No vine solo a pedir permiso. Vine a que tu familia viera con sus propios ojos lo que yo ya sé. Tú eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. De orgullo. De victoria. De una sensación que jamás había sentido, la de finalmente ser vista. Y justo cuando pensé que el momento no podía ser más grande, Leonardo añadió: «Y si ustedes me lo permiten, quiero casarme con ella esta misma semana. Ya tengo todo preparado». El caos empezó. Mi tía Clara casi se atraganta. Mi mamá abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Mi papá apretó los labios, sorprendido. Mis hermanos soltaron un «¿qué?», al unísono. Pero lo más fuerte no había llegado aún. Porque lo que Leonardo revelaría después, no solo callaría para siempre a los que dudaron de mí, sino que cambiaría por completo el destino de mi vida y el de mi familia. El anuncio de Leonardo, casarnos esa misma semana, fue suficiente para desatar un torbellino de reacciones. Los murmullos estallaron. Las miradas se cruzaron como flechas. Mi mamá caminaba de un lado a otro intentando procesar lo que acababa de escuchar. Y mis tías, bueno, mis tías parecían estar viviendo un episodio en vivo de su novela favorita. «¿Cómo que esta semana?», preguntó mi papá, intentando recuperar algo de control. «Así es», respondió Leonardo con una calma que contrastaba con el caos en la sala. «Ya hablé con los organizadores, con el registro, con todo. Solo faltaba venir aquí y pedir lo más importante, la bendición de ustedes». Mis tías, que jamás en su vida habían perdido un chisme, se inclinaron hacia adelante como si fueran reporteras cubriendo un evento internacional. «Pero, ¿dónde planean casarse?», preguntó una de ellas, ya más emocionada que preocupada. Leonardo sonrió. Una sonrisa tan segura, tan tranquila, que pareció iluminar la habitación. «En una propiedad mía, a las afueras de la ciudad», dijo. «Un lugar especial para mí, y que quiero que sea especial para ella». Mi mamá parpadeó varias veces,
como si la idea de que alguien planeara algo tan grande y tan rápido aún no le entrara en la cabeza. Pero, ¿y tu familia?, preguntó ella, más por reflejo que por otra cosa. Leonardo suspiró suavemente. Mi familia no tiene nada que ver en esto. Ellos respetan mis decisiones. Además, he pasado la mayor parte de mi vida tomando decisiones solo. Esa frase resonó más de lo que imaginó, porque detrás de ella se escondía una historia que nadie conocía, todavía. Yo apreté su mano. Lo miré. Y su mirada, tranquila pero triste, me dijo que había mucho por descubrir. Pero mis tías no pudieron contenerse. ¿Solo? ¿Cómo que solo?, preguntó Clara, olfateando drama como una especialista. ¿Y tus padres? Leonardo se acomodó en la silla, esta vez sin sonrisa. Mi padre falleció hace años. Y mi madre vive fuera del país. Somos una familia pequeña y complicada. Mi mamá bajó la mirada, como si entendiera más de lo que decía. Mi papá asintió, respetuoso. Mis tíos, por una vez en su vida, se quedaron callados. Pero Leonardo no había terminado. Por eso, continuó, esta boda no es solo un evento para mí. Es algo que quiero construir desde cero. Y quiero que ella sea parte de cada paso. Yo sentí que el corazón se me aflojaba en el pecho. No por el plan ni por el lujo, sino por la forma en que él hablaba de construir. De empezar. De pertenecer. Quiero una vida con ella, pero también quiero que ustedes sepan que no vengo a separarla de su familia. Vengo a unirnos, agregó. Mis tías compartieron una mirada sorprendida. Mi mamá respiró hondo. Mi papá lo observó con una mezcla nueva de respeto y algo más, quizás aceptación. Pero entonces, justo cuando todos parecían absorber la noticia, Leonardo hizo algo que nadie esperaba. Sacó un sobre blanco, sellado, elegante, y lo puso sobre la mesa. Antes de seguir, dijo, hay algo que quiero que lean. Sobre mí. Sobre mi vida. Y sobre lo que les voy a ofrecer, no a nivel económico, sino familiar. El ambiente cambió por completo. Mis tías se inclinaron tanto que casi se caen. Mi mamá abrió los ojos. Mi papá llevó el sobre hacia sí con una mano firme. Yo solo sentí el estómago darme un vuelco. Porque Leonardo nunca había mencionado ese sobre. Y la forma solemne en que lo entregó. Me dijo que lo que estaba adentro iba a cambiarlo todo. Cuando llegamos al restaurante, mis papás ya estaban ahí. Mi mamá acomodándose el cabello como si estuviera a punto de conocer a un rey, y bueno, sin saberlo, no estaba tan lejos de la verdad. Apenas entramos, mi papá levantó la vista, y se quedó congelado. Lo reconoció. Lo había visto en las noticias, en entrevistas, en revistas de negocios. Mi padre abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Mi mamá pegó un brinco en la silla. Y yo disfruté cada segundo. Él, mi novio, el simple muchacho, se acercó con aquella seguridad tranquila que tenía y extendió la mano. Buenas tardes, soy Alejandro. Gracias por recibirnos. Mi mamá tartamudeó. Se levantó y casi se tropieza con la mesa. Mi papá intentó disimular, pero no pudo. ¿Ustedes? ¿El Alejandro Duarte? ¿El dueño de varias empresas? Sí, contestó él, con una sonrisa humilde. Pero hoy solo soy el hombre que ama a su hija. Y esa frase les dio el golpe final. Mi mamá pasó de criticarlo a sonreír como nunca me había sonreído en mi vida. Mi papá intentó comportarse, pero cada vez que Alejandro mencionaba algo de trabajo, él asentía exageradamente, como si entendiera todo, aunque claramente no entendía nada. Y yo ahí, observándolo todo, escuchando cómo mis padres trataban de quedar bien, pensando, ¿quién diría? Los mismos que juraban que nadie me iba a querer, ahora no saben ni dónde meterse. Cuando llegó la comida, Alejandro tomó mi mano debajo de la mesa y me susurró. No te preocupes, amor. Hoy solo venimos a darles una sorpresa, la más importante está por venir. Mi corazón casi se me sale del pecho. Yo no sabía a qué sorpresa se refería, pero estaba a punto de descubrirlo. Cuando el mesero retiró los platos, mis papás ya estaban completamente transformados. Mi mamá no dejaba de preguntarle a Alejandro sobre sus viajes, sus proyectos y hasta le ofreció arepas caseras cuando quisiera. Mi papá, que antes decía que yo no aspiraba a nada, ahora lo miraba como si hubiera encontrado oro. Y justo cuando pensaron que ya nada podía sorprenderlos más, Alejandro carraspeó suavemente y entrelazó sus dedos con los míos. Hay algo que quiero compartir con ustedes, dijo, mirándolos directo a los ojos.
Algo que es muy importante para mí, y para su hija. El silencio se hizo tan pesado que hasta el restaurante parecía haberse detenido. Mi mamá dejó el tenedor a medio camino. Mi papá se apoyó en la mesa, como preparándose para un impacto. Yo sentí que el corazón me latía en los oídos. Alejandro se puso de pie, sacó un pequeño estuche de su bolsillo, y por un segundo, mis padres casi se desmayan. Pero él no lo abrió aún. Solo lo sostuvo. Antes de mostrarles lo que hay aquí, continuó, quiero que sepan algo. Volteó hacia mí. Me miró como si fuera lo más valioso del mundo. Su hija ha sido la única persona que me ha amado sin interés, sin buscar mi apellido, ni mis empresas, ni mi dinero. Me dio cariño cuando no era nadie. Y ustedes deben saber, que no pienso dejarla nunca. Mi mamá abrió la boca sin poder pronunciar una palabra. Mi papá tragó saliva tan fuerte que se escuchó. Así que, agregó Alejandro, mirando hacia el estuche, aquí adentro está la siguiente parte de nuestro futuro. Mi respiración se cortó. Mis manos temblaban. Mis papás parecían a punto de desmayarse. Alejandro empezó a abrir lentamente la cajita. Y justo antes de que la abriera por completo, alguien apareció detrás de él. Un rostro que yo no esperaba volver a ver. Y ahí, la noche dio un giro que nadie vio venir. La cajita estaba a punto de abrirse cuando una sombra cayó sobre la mesa. Alejandro se detuvo. Mis padres levantaron la vista al mismo tiempo, confundidos. Y yo, sentí que el alma se me caía al suelo. ¿Interrumpo algo?, dijo una voz que conocía demasiado bien. Era Daniel, mi ex. El hombre que me había humillado, engañado y tratado como si nunca fuera suficiente. El mismo que le dijo a mi familia que nadie serio se casaría con una mujer como yo. Y ahí, estaba, parado detrás de Alejandro, con la sonrisa arrogante de alguien que cree tener derecho a aparecer cuando quiere. Mi mamá soltó un pequeño grito. Mi papá frunció el ceño. Alejandro solo parpadeó una vez, sorprendido pero tranquilo. ¿Puedo saber qué haces aquí?, logré decir, sintiendo que mis manos temblaban. Daniel soltó una risita como si todo fuera un chiste. Pues, vine a ver si era verdad que ahora sales con un millonario de mentira. Pensé que exageraban, pero veo que la historia sí está buena. Mis papás se tensaron de inmediato. Sabían que Daniel siempre nos había tratado mal, pero jamás esperaron que apareciera en un restaurante elegante, y mucho menos en ese momento. Alejandro cerró la cajita sin dejar de mirarlo. Tranquilo. Sereno. Pero con esa mirada que te advierte que hay límites que no se cruzan. Mira, no sé quién eres, dijo Alejandro, pero si vienes a incomodar a mi novia o a su familia, te equivocaste de mesa. Daniel levantó las manos fingiendo inocencia. Solo quiero hablar con ella 5 minutos. Nada más. Y entonces, mirándome directamente, soltó algo que hizo que mi corazón se detuviera. Necesito decirte la verdad sobre él. Sobre Alejandro. No todo es lo que parece. Mis papás se quedaron petrificados. Yo sentí hielo recorriéndome la espalda. Y Alejandro apretó la cajita en su mano. La tensión en la mesa era tan brutal que parecía que el aire se había vuelto sólido. Si vas a decir algo, respondió Alejandro con voz firme, dilo aquí mismo, frente a todos. Y Daniel, con esa maldita sonrisa que tanto odiaba, respondió. Perfecto. Entonces prepárense, porque lo que voy a contarles cambiará todo. El restaurante entero parecía quedarse en silencio. Ni los cubiertos, ni las conversaciones de otras mesas, nada. Todo desapareció. Solo quedábamos nosotros. Y Daniel, disfrutando cada segundo de su aparición como si estuviera en un escenario. Mis padres estaban tensos. Alejandro no apartaba la mirada de él. Y yo sentía el corazón golpeándome en la garganta. Habla, dije finalmente, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Daniel respiró hondo, exagerando el gesto, como si fuera un actor dramático a punto de soltar una bomba. Alejandro y yo nos conocemos desde antes de que tú siquiera supieras que existía. Soltó. Mi estómago se revolvió. Por un segundo, pensé que iba a desmayarme. Alejandro apretó la mandíbula, pero no dijo nada. De hecho, continuó Daniel, nos conocimos por negocios. Mis papás intercambiaron miradas. Yo tragué saliva, sintiendo como el mundo comenzaba a inclinarse. ¿Qué tipo de negocios?, pregunté con la voz apenas audible. Daniel sonrió. Una sonrisa lenta, venenosa. Digamos que él no llegó a tu vida por casualidad. Esa frase me atravesó como un cuchillo.
Alejandro extendió su mano hacia mí, como queriendo calmarlo todo. Escúchame, no es lo que él. Daniel lo interrumpió levantando la voz. Él sabía perfectamente quién eras antes de conocerte. ¿Y por qué tu familia decía que nadie se iba a casar contigo? Mi mamá dio un pequeño grito ahogado. Mi papá golpeó la mesa. Yo me quedé inmóvil, como si mis piernas ya no me respondieran. ¿Cómo que sabía quién era yo? Pregunté, mirando ahora a Alejandro. Alejandro suspiró, derrotado. Sabía que tenía que decir algo, pero también sabía que cualquier palabra podía destruirlo. Daniel, murmuró él, ya fue suficiente. Pero Daniel no pensaba detenerse. Se inclinó sobre la mesa, disfrutando de cada segundo de tensión. Alejandro no te conoció en un café como te dijo, soltó. No fue casualidad. No fue destino. Y entonces, lo dijo. Las palabras que nos congelaron a todos. Él llegó a tu vida porque yo le conté todo sobre ti, y porque le ofrecieron un trato para acercarse. Mi mundo se vino abajo. Era como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mí. Mis padres quedaron boquiabiertos. Alejandro cerró los ojos con dolor. Yo no podía respirar. ¿Un trato? Pregunté con la voz hecha pedazos. ¿Un trato para acercarte a mí? Alejandro me miró, con esos ojos que siempre parecían sinceros. Pero ahora, estaban llenos de una mezcla de desesperación y culpa. Déjame explicarte, dijo él. No todo es como él lo está diciendo. Pero Daniel, triunfante, remató. Claro que sí. Y si quieres, les cuento quién hizo ese trato, y cuánto dinero había de por medio. La mesa entera quedó helada. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Y yo supe, en ese instante, que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. La cajita estaba a punto de abrirse cuando una sombra cayó sobre la mesa. Alejandro se detuvo. Mis padres levantaron la vista al mismo tiempo, confundidos. Y yo sentí que el alma se me caía al suelo. ¿Interrumpo algo? Dijo una voz que conocía demasiado bien. Era Daniel, mi ex. El hombre que me había humillado, engañado y tratado como si nunca fuera suficiente. El mismo que le dijo a mi familia que nadie serio se casaría con una mujer como yo. Y ahí estaba, parado detrás de Alejandro, con la sonrisa arrogante de alguien que cree tener derecho a aparecer cuando quiere. Mi mamá soltó un pequeño grito. Mi papá frunció el ceño. Alejandro solo parpadeó una vez, sorprendido pero tranquilo. ¿Puedo saber qué haces aquí? Logré decir, sintiendo que mis manos temblaban. Daniel soltó una risita como si todo fuera un chiste. Pues, vine a ver si era verdad que ahora sales con un millonario de mentira. Pensé que exageraban, pero veo que la historia sí está buena. Mis papás se tensaron de inmediato. Sabían que Daniel siempre nos había tratado mal, pero jamás esperaron que apareciera en un restaurante elegante, y mucho menos en ese momento. Alejandro cerró la cajita sin dejar de mirarlo. Tranquilo. Sereno. Pero con esa mirada que te advierte que hay límites que no se cruzan. Mira, no sé quién eres, dijo Alejandro, pero si vienes a incomodar a mi novia o a su familia, te equivocaste de mesa. Daniel levantó las manos, fingiendo inocencia. Solo quiero hablar con ella 5 minutos. Nada más. Y entonces, mirándome directamente, soltó algo que hizo que mi corazón se detuviera. Necesito decirte la verdad sobre él. Sobre Alejandro. No todo es lo que parece. Mis papás se quedaron petrificados. Yo sentí hielo recorriéndome la espalda. Y Alejandro apretó la cajita en su mano. La tensión en la mesa era tan brutal que parecía que el aire se había vuelto sólido. Si vas a decir algo, respondió Alejandro con voz firme, dilo aquí mismo, frente a todos. Y Daniel, con esa maldita sonrisa que tanto odiaba, respondió. Perfecto. Entonces prepárense, porque lo que voy a contarles cambiará todo. El restaurante entero parecía quedarse en silencio. Ni los cubiertos, ni las conversaciones de otras mesas, nada. Todo desapareció. Solo quedábamos nosotros. Y Daniel, disfrutando cada segundo de su aparición como si estuviera en un escenario. Mis padres estaban tensos. Alejandro no apartaba la mirada de él. Y yo sentía el corazón golpeándome en la garganta. Habla, dije finalmente, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Daniel respiró hondo, exagerando el gesto, como si fuera un actor dramático a punto de soltar una bomba. Alejandro y yo nos conocemos desde antes de que tú siquiera supieras que existía. Soltó. Mi estómago se revolvió.
Por un segundo, pensé que iba a desmayarme. Alejandro apretó la mandíbula, pero no dijo nada. De hecho, continuó Daniel, nos conocimos por negocios. Mis papás intercambiaron miradas. Yo tragué saliva, sintiendo como el mundo comenzaba a inclinarse. ¿Qué tipo de negocios? Pregunté con la voz apenas audible. Daniel sonrió. Una sonrisa lenta, venenosa. Digamos que él no llegó a tu vida por casualidad. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Alejandro extendió su mano hacia mí, como queriendo calmarlo todo. Escúchame, no es lo que él. Daniel lo interrumpió levantando la voz. Él sabía perfectamente quién eras antes de conocerte. ¿Y por qué tu familia decía que nadie se iba a casar contigo? Mi mamá dio un pequeño grito ahogado. Mi papá golpeó la mesa. Yo me quedé inmóvil, como si mis piernas ya no me respondieran. ¿Cómo que sabía quién era yo? Pregunté, mirando ahora a Alejandro. Alejandro suspiró, derrotado. Sabía que tenía que decir algo, pero también sabía que cualquier palabra podía destruirlo. Daniel, murmuró él, ya fue suficiente. Pero Daniel no pensaba detenerse. Se inclinó sobre la mesa, disfrutando de cada segundo de tensión. Alejandro no te conoció en un café como te dijo, soltó. No fue casualidad. No fue destino. Y entonces, lo dijo. Las palabras que nos congelaron a todos. Él llegó a tu vida porque yo le conté todo sobre ti, y porque le ofrecieron un trato para acercarse. Mi mundo se vino abajo. Era como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mí. Mis padres quedaron boquiabiertos. Alejandro cerró los ojos con dolor. Yo no podía respirar. ¿Un trato? Pregunté con la voz hecha pedazos. ¿Un trato para acercarte a mí? Alejandro me miró, con esos ojos que siempre parecían sinceros. Pero ahora, estaban llenos de una mezcla de desesperación y culpa. Déjame explicarte, dijo él. No todo es como él lo está diciendo. Pero Daniel, triunfante, remató. Claro que sí. Y si quieres, les cuento quién hizo ese trato, y cuánto dinero había de por medio. La mesa entera quedó helada. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Y yo supe, en ese instante, que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Mis padres estaban paralizados. Alejandro parecía estar al borde del colapso. Y Daniel disfrutaba cada segundo como si hubiera esperado años para soltar todo eso. Yo necesitaba respuestas. Necesitaba la verdad, por más dolorosa que fuera. Dilo, exigí con la voz quebrada. Dilo de una vez, Daniel. ¿Quién hizo ese trato? ¿Y qué tenía que ver Alejandro conmigo? Daniel apoyó los codos en la mesa, como si estuviera contando un secreto delicioso. Perfecto, si tú lo pides, soltó, con esa sonrisa que ya me hervía la sangre. La persona detrás de todo esto fue tu propia familia. Mi mamá se llevó la mano al pecho. Mi papá quedó petrificado. Yo me levanté de la silla, porque sentí que el mundo entero acaba de inclinarse. ¿Qué? Susurré. ¿Mi familia? ¿Qué estás diciendo? Daniel chasqueó la lengua con burla. Tu familia siempre estuvo obsesionada con que tú no encontrarías marido. Lo repetían todo el tiempo. ¿No? Y cuando empezaron a desesperarse, recurrieron a alguien que yo conocía. Alguien que sabía cómo presentarte con la persona indicada. Alejandro apretó los puños. Ella no tiene que escuchar esto así, murmuró, destrozado. No la protejas ahora. Le gritó Daniel. Tú aceptaste el trato. Tú fuiste parte de esto. Me giré hacia Alejandro, con el alma sacudida. ¿Es cierto? Pregunté con un hilo de voz. ¿Aceptaste un trato para conocerme? Alejandro levantó la mirada y ahí pude ver todo. Vergüenza, dolor, culpa, y algo que jamás había visto en él, miedo. No a Daniel. No a mis padres. A perderme a mí. Sí, admitió finalmente, con la voz ronca. Acepté conocer a tu familia, y acepté acercarme a ti. ¿Pero qué? Lo interrumpí, sintiendo como la rabia y la tristeza me cortaban la respiración. ¿También hubo dinero? Daniel sonrió como si estuviera esperando exactamente esa pregunta. Claro que hubo dinero. ¿O crees que Alejandro es tan buena persona como para aparecer por arte de magia? ¿Quieres saber la cifra o eso ya sería demasiado? Mi mamá lloró. Mi papá apretó la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo tenía un nudo en la garganta que apenas me dejaba hablar. Alejandro negó con la cabeza, desesperado.
No quiero que lo diga así. Yo te explicaré todo. No fue como él lo está pintando. Ah, no. Se burló Daniel. Perfecto, entonces dilo tú. ¿Cuánto te pagaron por acercarte a ella? Ese segundo fue eterno. El restaurante había quedado totalmente en silencio. La gente empezaba a mirar, pero yo no veía nada. Solo esperaba la respuesta. La verdad. La que podía destruirlo todo. Finalmente, Alejandro habló. Sin excusas. Sin rodeos. Sin esconder el peso de sus palabras. Me ofrecieron dinero. Sí, dijo con la voz más rota que jamás le había escuchado. Pero... Y justo cuando iba a soltar la cifra, Daniel se levantó y gritó. Fueron $20,000. Eso valió acercarte a ella. Mi corazón dejó de latir. Mis piernas temblaron. Toda mi vida se fragmentó en 1000 pedazos. Mis propios padres gritaron. ¿Qué? Yo solo pude quedarme ahí, con la mirada fija en Alejandro, sintiendo como todo lo que creía se derrumbaba. Y entonces, Alejandro dio un paso hacia mí. No para justificarse. No para engañarme. Para decir algo que me dejó aún más confundida. Sí, me ofrecieron esos $20,000. Pero no los acepté por la razón que crees. La mesa entera quedó helada. Y la historia, lejos de acabar, apenas estaba revelando su parte más oscura. El aire estaba tan tenso que casi dolía respirarlo. Ese número, $20,000, seguía repitiéndose en mi cabeza como un eco venenoso. Pero lo que más me estaba consumiendo era esa última frase de Alejandro. No los acepté por la razón que crees. Todos en la mesa estaban paralizados. Mis padres no lograban ni parpadear. Y Daniel, que hasta ahora había llevado el control, parecía irritado por primera vez. Como si Alejandro se estuviera saliendo del guión. Yo sentía que ya no podía más. Explícate, le dije, con la voz temblorosa pero firme. Si hay algo más detrás de esto, quiero saberlo ahora. Alejandro respiró profundo. Sus manos estaban temblando, pero aún así me miró directo a los ojos. Sin huir. Sin bajar la mirada. Cuando me hablaron de ti, comenzó, yo estaba destruido. Había perdido una inversión importante. Mi empresa estaba al borde del fracaso. Y sí, ese dinero habría solucionado casi todo. Daniel soltó una carcajada burlona. Alejandro lo ignoró. Necesitaba ese dinero, continuó. Pero cuando te conocí, todo cambió. Mi corazón latió más rápido, aunque no quería sentir nada. Alejandro, por favor no intentes arreglar esto con palabras bonitas, lo interrumpí, sintiendo que el dolor me quemaba el pecho. Quiero hechos, no historias. Alejandro asintió, como si mereciera mi ira. Está bien. La verdad es esta. Rechacé el dinero el mismo día que te conocí. Daniel golpeó la mesa. Mentira. Gritó. Eso no fue parte del trato. Alejandro lo miró con una calma que me sorprendió. No acepté ni un centavo. Los $20,000 nunca los toqué. Los devolví antes de siquiera tener mi segunda cita contigo. Mis padres se quedaron en shock. Yo también. No sabía si creerle o no. Pero había algo en su mirada. Algo que nunca había visto en la de Daniel. ¿Verdad? Daniel apretó los dientes. ¿Y por qué demonios harías algo así? ¿Ah? Era dinero fácil. Tenías que cumplir tu parte y ya. Alejandro lo miró fijamente. Porque ella no era un trato. No era un proyecto. No era una inversión. Era la primera persona, en años, que me hacía sentir vivo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Intenté mantener la compostura, pero su voz, esa voz que siempre me calmaba, ahora me estaba desarmando completamente. La busqué, continuó Alejandro. No por obligación. No por un contrato. La busqué porque desde el primer día supe que quería quedarme. Daniel se levantó de golpe, furioso. Tú rompiste el trato. No tenías derecho a hacer eso. ¿Sabes lo que me costó preparar todo esto? ¿Ah? ¿Sabes lo que prometí a cambio? Mi padre se levantó también, indignado. ¿Prometiste qué? Preguntó. ¿Con quién hiciste ese trato? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Daniel sonrió. Una sonrisa fría. Cruel. Que me puso la piel de gallina. ¿Quieren la verdad completa? Bien. Pero les advierto. No les va a gustar. Mis manos comenzaron a sudar. Sabía que estábamos a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. Algo más grande que el dinero. Algo más oscuro que las intenciones de Daniel. Daniel nos miró uno por uno. Y soltó.
El trato no lo hice con tu familia. Ni con Alejandro. El trato lo hice con alguien que lleva controlando sus vidas desde hace años. Mi respiración se cortó. Mis padres intercambiaron miradas llenas de miedo. ¿Con quién? Susurré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Daniel sonrió como si estuviera disfrutando de vernos caer. Con la persona que ustedes menos se imaginan. Con alguien que ha estado en su mesa, en su casa, y en su vida desde el principio. Y en ese momento, mis padres palidecieron por completo. Porque ambos sabían exactamente de quién estaba hablando. Pero yo aún no. Y lo que estaba por descubrir iba a romper mi mundo mucho más que los $20,000. El silencio se volvió insoportable. Mis padres se miraban como si acabaran de ver un fantasma. Daniel esperaba, brazos cruzados, disfrutando del caos que había creado. Yo, en medio de todo, solo quería saber la verdad. La verdad que habían escondido durante años. Habla, dije, firme, aunque por dentro todo me temblaba. ¿Quién hizo ese trato contigo, Daniel? Él inclinó la cabeza, casi con ternura, como si fuera a revelarme un secreto que había esperado demasiado tiempo en salir. ¿Tu tía Elena? Soltó. El nombre cayó como una bomba. Mi madre llevó ambas manos a la boca. Mi padre cerró los ojos con dolor. Yo sentí que el mundo se partía a la mitad. No, susurré, incrédula. Ella jamás haría algo así. Daniel se rió. ¿En serio crees eso? Elena es la que mueve los hilos de esta familia desde hace años. Controla, decide, manipula. Tus padres siempre le obedecieron. Mi mamá lloró en silencio. Mi papá bajó la cabeza, derrotado. Alejandro intervino, con la voz baja pero firme. Yo no sabía quién era la persona detrás del trato. Solo conocía la voz y el nombre falso con el que se presentó. Lo descubrí después, cuando rechacé el dinero. Daniel lo miró con desprecio. Claro. Y aún así seguiste acercándote a ella. Qué conveniente. Alejandro respiró hondo. No por el trato, dijo. Me acerqué porque la amaba. Mi corazón se apretó. Yo quería creerle. Dios, quería creerle. Pero estaba demasiado herida para rendirme tan fácil. ¿Por qué la tía Elena haría algo así? Pregunté con la voz rota. ¿Por qué pagarle a alguien para estar conmigo? Mi mamá por fin habló, quebrándose. Porque ella siempre creyó que tú no eras suficiente. Que necesitabas ayuda para conseguir un buen esposo. Y que, si no intervenía, te quedarías sola. Mis piernas casi cedieron. Mi propia tía. La mujer que siempre decía que me quería como una hija. Había decidido que yo no valía por mí misma. Daniel levantó las manos. Y eso no es todo, añadió, con ese tono cruel que ya conocíamos. Elena no solo pagó. También esperaba recibir algo a cambio. Una parte del dinero de tu boda, del negocio de Alejandro. Y de cualquier ganancia futura. Mi boca se abrió de horror. ¿Qué? ¿Ella quería beneficiarse si yo me casaba? Daniel sonrió. Claro. Para ella, tu matrimonio no era amor. Era una inversión. Mi padre golpeó la mesa. Basta. Gritó, con la voz temblando de furia. Ya hiciste suficiente daño. Vete de aquí. Daniel se encogió de hombros. Yo solo vine a decir la verdad. Si duele, no es mi culpa. Y sin más, se marchó. La puerta del restaurante se cerró. Pero el desastre que dejó atrás seguía sobre la mesa. Yo miré a Alejandro, que me observaba con desesperación. No sabía que era tu tía, dijo. No tenía idea de quién estaba detrás. Lo juro. Y devolví ese dinero porque nunca quise que nuestra historia empezara sucia. Tú eres lo más real que me ha pasado en años. Mis padres asentían. Parecían creerle. Pero yo necesitaba algo más. Necesitaba una verdad que nadie podía darme excepto él. Alejandro, dime la verdad absoluta. Toda. Sin protegerme. Sin temer perderme. Te lo diré, susurró. Porque la verdad es lo único que puede salvarnos. Y lo que vino después iba a decidir si nuestra historia terminaba ahí, o si aún tenía un futuro. Alejandro respiró profundo, como quien está a punto de saltar desde un edificio sin saber si hay red debajo. La verdad completa, dijo, es que, el día que te conocí por primera vez, si había un trato, si había dinero en juego, si había una intención detrás. Mi corazón se apretó. Pero, continuó con la voz firme, todo eso murió el instante en que te vi.
Ese día me di cuenta de que no podía usarte. No podía mentirte. No podía acercarme a ti sin merecerlo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él siguió. Por eso devolví el dinero. Por eso rechacé el trato. Por eso enfrenté a tu tía, aun sabiendo que me destruiría profesionalmente. Perdí clientes, invertí lo que no tenía, me quedé casi en la ruina. Pero jamás quise que tú fueras un contrato. Quería que fueras un comienzo. Mis padres escuchaban en silencio. Yo temblaba. Pero me mentiste, dije, con la voz quebrada. Aunque tu intención cambiara. Me ocultaste todo. Sí, admitió él, con lágrimas en los ojos. Y de eso no me defenderé. Me equivoqué. Y si tienes que alejarte, lo entenderé. Pero, lo que siento por ti no nació por $20,000. Nació por ti. Un silencio largo, intenso, se apoderó del lugar. Entonces, mi padre habló por primera vez con calma. Hija, tú decides. Esta es tu vida. No la de Elena. No la de Daniel. No la nuestra. Todos me miraron. Esperando. Conteniendo el aliento. Yo cerré los ojos un segundo. Recordé cada momento vivido con Alejandro. Sus detalles. Su respeto. Su manera de mirarme como si yo fuera suficiente. Como si yo valiera por mí misma. Como si fuera más que un trato. Y entonces lo entendí. Nada de lo que dijo Daniel definía nuestro futuro. Lo que lo definía eran nuestras decisiones desde ese día en adelante. Di un paso hacia Alejandro. Luego otro. Y otro más. Él tragó saliva, esperando lo peor. Yo extendí la mano. Si vamos a continuar, dije, será con una condición. Alejandro asintió, temblando. La que quieras. Que desde hoy no haya secretos, ni tratos, ni sombras del pasado. Solo tú y yo. Lo que construyamos juntos. Limpio. Real. Verdadero. Alejandro tomó mi mano, la apretó con fuerza y murmuró. Entonces, empezamos de cero. Lo abracé. No por debilidad. No por dependencia. Sino porque en ese momento entendí que el amor no es perfecto. Pero sí puede ser honesto. Mis padres lloraron. El peso que había cargado toda mi vida se rompió. Y por primera vez, no necesitaba demostrarle nada a nadie. Daniel se fue sin poder destruirnos. Mi tía Elena perdió el control que creía eterno. Y yo gané algo que valía más que cualquier trato. Mi libertad. Mi voz. Mi decisión. La historia no terminó en una traición. Terminó en algo más grande. Una mujer que eligió su propio camino. Y un hombre que decidió caminarlo con ella sin condiciones.